Esta semana es una locura. Hay 3 eventos que van a mover la economía esta semana en los Estados Unidos. Te voy a hablar de los 3 elementos, te voy a decir por qué son importantes y por último, qué es lo que tú deberías hacer al respecto. Ok, miércoles, Reserva Federal, una de las reuniones económicas más importantes que hay en los Estados Unidos. Miércoles y jueves, las mayores compañías de los Estados Unidos en el día de hoy, todas hablando sobre la inteligencia artificial. Y el viernes, un posible cierre de gobierno, que el elemento fundamental va a ser toda la locura que está sucediendo con ICE, con todo el desorden y prácticamente la guerra civil que muchas personas le están llamando a esto que está sucediendo. Y por qué estas cosas son tan importantes esta semana. Ok. Y recuerda, si necesitas crédito para tu negocio, 0% de interés, mira la clase de abajo, totalmente gratis. Puedes aprender cómo obtener crédito para tu negocio. Ok. El primer elemento, vamos a hablar de la Reserva Federal. Por mucho tiempo, Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, estuvo con el proceso de equilibrio. Llegamos al COVID. Se empezó a imprimir dinero, se bajaron las tasas y vimos cómo la inflación se elevó a lo más alto que hemos visto en décadas, dando como resultado que a finales del 2022 la política económica cambiara por completo. Y Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, saliera y dijera: vamos a dejar de imprimir dinero y vamos a empezar a subir las tasas federales, haciendo la subida de tasas federales más drástica que hemos visto en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no quiere una alta inflación, que llegó a estar en 9.1%. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? La economía se puso demasiado lenta y en el 2025, en septiembre específicamente, la Reserva Federal sale y dice: perdón, ahora mismo el riesgo de una recesión económica y de alto desempleo es más alto que el riesgo de alta inflación. Y por lo tanto, vamos a volver a bajar las tasas federales y vamos a volver a imprimir dinero, que empezaron a imprimir dinero creo que fue el 12 de diciembre, si mal no recuerdo. Marcando un cambio en la política económica. Y mañana, de nuevo, la Reserva Federal tiene otra reunión de posible recorte de las tasas federales y posible continuación de la impresión de dinero. ¿Por qué es esto importante? Porque si la Reserva Federal baja más las tasas y sigue imprimiendo dinero, volvemos a tener inflación, vuelven a subir las valoraciones de las compañías, vuelven a subir los precios de las casas, vuelven a subir los precios de los productos y servicios de consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, las reuniones de la Reserva Federal son extremadamente importantes y mueven las decisiones de la economía a grandes rasgos. Entonces hay que prestarle atención. Sin embargo, hay solamente un 2% de probabilidad, según el mercado, de que la Reserva Federal haga recorte de las tasas en la reunión de mañana. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento es que mañana y pasado, las compañías más grandes de los Estados Unidos en el día de hoy, que prácticamente son todas de tecnología, Microsoft, Meta, que Facebook, Google, Apple, etcétera, etcétera, van a hacer los reportes de las ganancias. Y la pregunta es: ¿van a continuar reportando más inversiones en inteligencia artificial, apostando por el crecimiento de la demanda de la inteligencia artificial en sus compañías, a pesar de que todavía no ha dado ganancias? ¿Por qué esto es importante? Porque si las compañías en las cuales tú y yo invertimos continúan invirtiendo sin ver un retorno, puede afectar la perspectiva de los inversionistas y puede que traiga consigo una caída de los valores de las acciones, porque las personas empiezan a vender las acciones de esas compañías. De lo contrario, si ellos dicen: oye, ya empezamos a ver ganancias por las inversiones en inteligencia artificial, puede subir la valoración de la compañía, más personas compran y el mercado continúa moviéndose. Y más locura con la inteligencia artificial. Ese es el próximo punto, porque cada vez más escuchamos inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Y el tercer elemento y posible
probablemente el más único pero llamativo es otro cierre de gobierno causado principalmente por ICE. Recuerden que hace muy poco tiempo se volvió a abrir el gobierno porque no se pudo poner de acuerdo el Partido Demócrata con el Partido Republicano en cuanto a los gastos que estaba teniendo el gobierno, y tuvimos el cierre más largo del gobierno de la historia de los Estados Unidos. La pregunta es, ya que el presupuesto que se aprobó prácticamente no va a durar para nada y se va a tener esta nueva conversación donde el centro va a ser ICE, donde el 80% de los participantes están diciendo, anterior a la reunión, de que no se le va a dar fondos a ICE, vamos a tener discusiones entre los dos partidos para entonces forzar otro cierre de gobierno, lo que va a traer consigo alrededor de $400 millones en pagos a trabajadores federales, me parece que era el número, diariamente. El caso es que al final del día eso termina afectando la economía, porque hay miles de trabajadores federales que ofrecen servicios que tú y yo necesitamos. Y cuando el gobierno, por la razón que sea, no se pone de acuerdo, esos trabajadores dejan de ser pagados y eventualmente dejan de consumir, pero además dejan de ofrecer los servicios que ofrecen como trabajadores federales. Y la pregunta es, si hay menos consumo porque no están siendo pagados y a la vez dejan de hacer su servicio, eso termina afectándote a ti y a mí como consumidores. Pero aún más importante, ¿qué solución se le va a dar al tema de ICE, que realmente está bajo control? De hecho, muchos americanos a esto que está sucediendo en Minneapolis y todo lo demás le llaman una guerra civil moderna. La pregunta es, esos agentes de ICE, si no se le aprueban más fondos porque se ponen de acuerdo los dos partidos, que no se le va a aprobar más fondos a los agentes de ICE, ¿se buscarán otro trabajo o seguirán haciendo las cosas como las están haciendo? ¿Qué será lo que va a ocurrir? Y mejorará la situación y el temor que hay para nosotros los hispanos, casi que en general, porque yo soy ciudadano y tengo muchas amistades ciudadanas, pero eso no quita el temor que muchas veces se tiene de que uno, por ser ciudadano, hispano, por tener rasgos hispanos, te vayan a frenar por ahí, vayan, a hacerte una injusticia. O el simple trato, aunque no sea ciudadano, el simple trato en mala forma que se está llevando a cabo por parte de los agentes de ICE. Se va este viernes a tomar la decisión de quitarle los fondos a ICE, de no darle más presupuesto y por lo tanto darle solución por lo menos a ese problema. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Entonces, esos son los tres elementos más importantes de esta semana. Mañana miércoles, Jerome Powell tomará la decisión de hacer más recorte de las tasas federales. Si ese es el caso, es porque la economía está en mal estado, aunque no lo digan. ¿Qué van a hacer las grandes compañías? Van a seguir invirtiendo como unos locos en inteligencia artificial, aunque todavía no esté dando dinero. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Ambos partidos se van a poner de acuerdo para quitarle los fondos a ICE, o habrá un cierre de gobierno de nuevo después del cierre de gobierno más grande de la historia de los Estados Unidos. Se haya terminado hace, 2 meses. ¿Qué va a pasar? No se sabe y no importa a grandes rasgos para tu situación. ¿Por qué? Porque aunque sin duda alguna las tasas federales puedan tener un peso de manera general en la economía, lo que hagan las grandes compañías tecnológicas puede tener un peso a grandes rasgos en la economía, y lo que haga el gobierno puede tener un peso a grandes rasgos en la economía. Tu situación y mi situación, los únicos responsables somos tú y yo. Si tú y yo no tratamos de crecer el negocio, de hacer más dinero, de gastar menos dinero en bobería, no importa qué suceda allá afuera, no va a cambiar absolutamente nada. Y por eso que yo siempre les digo, enfóquense en
crecer sus negocios y el resto de las malas noticias generales que no podemos controlar van a ser más fácil de sobrellevar. Vamos a ver y esperemos que se le ponga un poco de control a este tema de ICE, porque es verdad que se está saliendo de control. Nada, cuídense mucho, bendiciones familia y nos vemos. Bye bye.